tema de los títulos, de por qué les ponen de repente esos títulos tan inverosímiles, caray, tan falta de criterio, Totalmente. pues tampoco buenos, porque no llaman ni siquiera la atención a los títulos de las películas. A veces llaman la atención, pero por malos. Exacto. ¿No? Mira, para cerrar el tema que empezamos ayer, porque hay mucha inquietud, ¿quién pone los títulos? ¿Quién pone los títulos? En la mayoría de los casos, les decía ayer, para retomar rapidísimo, son las distribuidoras las que van llevando la película a cada país. Se comprende. Mira, como les decía yo ayer, el doblaje es un mal necesario desde que existe el cine sonoro, para subtitular una película o para hacerla con actores hablada en la lengua local. Es un mal necesario y va a existir porque pues, de otra manera no podemos entender una película que viene de Marruecos, ¿no? Entonces, pues sí, estás perdido. Pero lo interesante es el que se haga, yo creo, una especialidad y que en las distribuidoras y en las productoras haya gente que comprende la idiosincrasia, la cultura de su propio país para darle el título adecuado, ¿no? Qué buena idea, Lucero. Yo creo que sería interesante porque hay la mayoría de los títulos, y es, como les decía, un mal de varios países, se vuelven explicativos. ¿Por qué? Porque el interés, lógicamente, del que hace la película, el que la compra para distribuirla y venderla en su país, obviamente es que se venda. Eso es totalmente comprensible. Pero muchas veces el título vende la trama. Muchas veces el título trae explicaciones que nos parece que subestiman la inteligencia del espectador, que era lo que yo les comentaba ayer. El asunto aquí es que sean comprensibles y sencillos para el público en términos generales, que el público los recuerde. La idea es, si tú vas a llevar, por ejemplo, una película que le gusta mucho a nuestra productora Vid Gutiérrez, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pájale. En España le ¿Cómo pones... le pusieron? En España se olvidaron de problemas y le pusieron Olvídate de mí. Así. ¿Cómo se llama? The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es una muy buena película, ¿eh? Además, es una película es un drama buenísimo. Sobre una máquina, es Jim Carrey, ¿no? Un dispositivo para hacer que olvides. Mucha risa sobre el dispositivo. No sé por qué me voy a un aeropuerto en Tampico con un tema de dispositivos, no sé por qué. Pero bueno, eso ya es otro canal. Ese es otro dispositivo. Ese es otro tema. Pero en México se le puso Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En realidad, pues, si se pone uno muy textual, la traducción sería El eterno resplandor de una mente sin mancha o de una mente inmaculada. Spotless. Es que Spotless hay una es película que en inglés se llama Airplane, que es una comedia que es una parodia las películas de desastre, de desastres aéreos. Ah, sí, me acuerdo. ¿Y cómo le pusieron? En español se llama ¿Dónde está el piloto? Airplane. Pero si te pones a pensar en la distribuidora, ¿hubiera vendido avión o aeroplano? ¿Hubiera vendido? ¿Tú crees? Yo creo que no. Porque ¿dónde está el piloto? Vende más ¿Dónde está el piloto? Sí. Completamente. Si te pones a pensar, sí. Oye, ayer me quedé con la duda, Lucero. Me quedé así como, a ver, ¿qué onda con lo de Pulp Fiction? Porque es esta pulpa, lo que tú decías ayer. El papel. El papel es la pulpa del papel. Sí, así se le llama el género. Ajá. Pero pues no le pones tiempos violentos. Tiempos violentos, pero vendió. Pero yo creo que Pulp Fiction, mucha gente lo conservó, ¿eh? Es decir, hay palabras que van a traer nuestra mente en cine, que van a decir, esta va a pegar más que esta. O sea, tiempos violentos le pega más al clavo. Yo creo que es una cuestión cultural. Y sí creo que hubiera sido, porque Pulp Fiction es un género que no, hasta donde yo sé, no está muy desarrollado en nuestro país, un género de la novela gráfica, está pues en un papel barato, en un formato barato, y no creo que esté muy desarrollado en México. Los especialistas a lo mejor me corrigen, pero no creo que está muy desarrollado en México y no está traducido el nombre de ese género al español. Entonces no le hubiera dado al como público el libro ningún vaquero elemento. Mexicanizado. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, tiempos violentos, pues engancha. Ahora, te pregunta Kierman. ¿El cambio de título, Lucero, no será que también obedece a intentar no ofender a un grupo o religión de donde se presenta la película? A lo mejor también eso, trata de ser ser algo neutral,
Primero que nada, quiere ser algo comercial. Eso, y que venga quede, y que taquilla, quede, claro. sí. Y fíjate que siendo un título tan largo, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, en México así es como se conoció y así es como se recuerda, ¿eh? El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Pero te doy, por ejemplo, en Airplane. Les decía yo que los españoles nos ganan durísimo, porque en España, aquí en México se llamó ¿Dónde está el piloto? Ajá. Pero en España se llamó Aterriza como puedas. Y es una preciosidad, ¿a poco no? A ver, otra pregunta. A ver. En el caso, por ejemplo, al revés, de Amores Perros, que es un título en español, Ujú. ¿cómo se llevó al mundo? O sea, ¿se cambia o se entiende como Amores? Porque me quedé pensando, Lucero, que a lo mejor es un muy buen título cuando en ningún idioma necesitas una traducción. Yo creo que eso Como es lo muy de importante. Toy Story, que decíamos. Yo- Ayer que decías, Toy sí. Story es Toy Story aquí y en China. Y se entiende como Toy Story. A lo mejor Amores Perros es Amores Perros aquí y en China. Yo he oído a muchos americanos cuando yo hablo de que hago comentarios, crítica cinematográfica, que hablan de Amores Perros. Y así Perros, lo sí, dicen. así dice, Amores Perros. Perros. Y así es como la mencionan. Chiñaritu. Así Pero tiene que debe ser. haber tenido un título también en los Pero Estados es Unidos. interesante, Pero a lo mejor que el buen título es el que no cambias. yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la palabra, a ver, por ejemplo, te decía yo del título explicativo, ¿no? Por ejemplo, el Ghost, que me parece el más claro, ¿no? En México fue ¿cómo le pusieron en México? La sombra del amor. En otros lugares le pusieron el fantasma del amor. Le tuvieron que hacer un añadido, le tuvieron que dar una explicación. Pero le tienes que dejar Ghost porque funcionó con ese título, está ya muy, ha permeado mucho a su público natural, el público norteamericano. Estamos hablando básicamente de las películas en inglés, ¿no? Exacto. Pero mira, por ejemplo, The Parent Trap, que tuvo una primera versión. Nadie sabe qué es The Parent Trap. No, ni La idea. primera versión, que fue de mi adolescencia, se llamó Operación Cupido. Cuando yo era un adolescente vi Operación Cupido, o chiquita probablemente. Luego hacen una segunda versión que en inglés se vuelve a llamar The Parent Trap y en español, para el público que la recuerda ahorita, es Juego de Gemelas. Entonces, ¿pero sabes cómo le pusieron en España? Agarra a Titi y suéltalo. Tú a Londres y yo a California. Ya contaste la película. Son las dos gemelas que son separadas desde chiquitas. Tú a Londres y yo a California. Hazme tú el favor. Hazme el recorneto, favor. Tú el favor. Total, ¿Qué que es un tema, tema que da Deberías de proponerte como nombradora de películas. Mira, que te contraten. me consta que las distribuidoras Se reúnen, se ¿verdad? reúnen con todo su personal, incluso, a ver, fulana, la chava de ventas, a ver, la chava, ¿qué título crees que le funciona? Ven la película todos juntos, ¿qué título crees que puede ser funcional, que le va a caer bien al público? Tú tienes la edad del público objetivo, a ver, ¿cómo que se te antoja? Porque hay veces que sí es un quebradero de cabeza Pues sí. darle un sentido. Aquí te dicen Some Like It Hot, es otra aberración. Es la de Marilyn Monroe y Tony Curtis, que en español se llamó Una Eva y dos Adanes. Oye, dice Margo que Amores Perros lo tradujeron como Bitches Loves. Bitches Love, sí. O sea, y la traducción de Bitches Loves sería... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Serían amores de putas. Pero si te pones ¿No? a la palabra bitch, O que puto como amor. perra, perro, porque sí, ok. en la forma peyorativa de la palabra perra, ¿no? Sí, You're no, a bitch, le puedes decir a una señora o señorita, you're a bitch, y no necesariamente le estás diciendo PUTA, le puedes estar diciendo eres una perra. Perramor. Amor. Sí, claro, yo no es creo que puta, le yo quede. lo traduje pésimo. No le queda el título, en absoluto No, nada. Bitches Love. Hasta le falta el respeto a la película. Claro. Porque el perro, el animal, es un elemento muy importante de la es un película. símbolo. Es lo que te digo, pero pues fue la Oye, venganza. que yo estoy como los traductores de estos Bitches Loves. O sea, lo pasé a putas amor. O sea, Pero ¿sabes pésimo. qué? Fue la venganza de tantas Es la que hemos venganza de nosotros. tantas que hemos vivido. Gracias, Lucero. Mañana en punto de la hora.